Un niño de 14 años, entregado a los Leones de la Fama, sin manual de instrucciones. Todos vimos su ascenso, y consumimos sus caídas como entretenimiento. Pero, ¿qué pasó realmente cuando las cámaras se apagaron? Hoy no vamos a juzgar al ídolo, vamos a entender al ser humano que tuvo que romperse en 1000 pedazos frente al mundo entero, solo para poder sobrevivir a su propia leyenda. Marzo de 1994, Ontario. Justin llega a un mundo que ya le presentaba su primer desafío, la ausencia. Su madre, Patty, con apenas 18 años, se enfrenta a la crianza en solitario tras la partida del padre. Aquí nace la primera gran lección de su vida, la carencia. Patty trabajaba jornadas agotadoras por salarios que apenas alcanzaban, sacrificando el tiempo presente por un futuro incierto. Y en ese silencio de la casa vacía, Justin empezó a buscar una voz. No buscaba fama, buscaba conexión. El refugio llegó en forma de madera y cuerdas. En las reuniones musicales de su madre, Justin descubrió que el mundo se sentía más seguro cuando había una melodía de por medio. Aprendió a tocar la batería, el piano y la guitarra de forma autodidacta, como quien aprende a hablar un idioma que nadie le enseñó, pero que su alma ya conocía. La música no era un pasatiempo, era el puente hacia su abuelo, su figura paterna, y hacia una fe que intentaba darle estructura a un hogar que se sentía incompleto. Entonces llegó el momento. Una gala benéfica, un concurso local y una madre orgullosa que decide subir la audición a YouTube para que la familia pudiera verla. En ese 2007, YouTube no era la maquinaria de imperios que es hoy. Era una ventana. Pero para Justin, esa ventana se convirtió en un imán. Los videos de él cantando en las escaleras del Teatro Avon, esperando una propina, empezaron a acumular miles de visitas. La gente no solo escuchaba una voz, veía una pureza que la industria musical no había visto en décadas. Patty soñaba con que un sello discográfico cristiano los contactara, anhelando un camino de fe. Pero el destino, en su forma más pragmática, envió a Scooter Braun. A los 14 años, Justin firmó el contrato que le prometía el mundo. Viajó a Atlanta, grabó su primer demo y lanzó One Time. En ese instante, el niño de las escaleras de Ontario dejó de existir para dar paso al fenómeno. Pero mientras el éxito de su álbum, My World, subía en las listas de Billboard, algo empezaba a fracturarse por dentro. El éxito es una cima hermosa, pero el aire ahí arriba es demasiado delgado para alguien que aún no ha aprendido a respirar por sí mismo. El sueño estaba en marcha, pero la pesadilla de la exposición total apenas comenzaba a calentar motores. Hay un momento en el que el éxito deja de ser una meta y se convierte en un tsunami. Para 2010, con el lanzamiento de Baby, el mundo experimentó algo que no se veía desde los tiempos de los Beatles, una histeria colectiva que no distinguía fronteras. Justin Bieber ya no era un niño que cantaba, era un sol alrededor del cual giraba toda la industria del entretenimiento. Pero aquí radica la gran paradoja de la fama temprana. Para que el mundo te ame como a un dios, primero tienes que dejar de ser un ser humano. Te conviertes en un producto, en un póster en una habitación, en una idea que le pertenece a todos, menos a ti mismo. La Biebermanía fue una fiebre, sí, pero toda fiebre es una señal de que algo en el cuerpo no está bien. Mientras millones de jóvenes proyectaban en él su primer amor, otra parte del mundo proyectaba en él su mayor resentimiento. Justin se convirtió en la persona más buscada en Internet, pero también en la más odiada. El video de Baby batió récords de vistas, pero también se convirtió en el video con más no me gusta de la historia. ¿Por qué el mundo sintió la necesidad de atacar con tanta ferocidad a un chico de 16 años? Quizás porque su éxito recordaba a muchos sus propias carencias, o quizás porque es más fácil odiar a un símbolo que intentar comprender la vulnerabilidad de quien lo sostiene. Imagina por un momento lo que significa pasar por la pubertad frente a 1000 millones de personas. Cada grano en la cara, cada cambio de voz, cada error adolescente era analizado por expertos en televisión nacional. Justin vivía en una pecera de cristal, donde la privacidad era un concepto extinto. Se le exigía perfección mientras se le negaba el derecho a crecer. En este punto, la industria ya no cuidaba al niño, explotaba al ídolo.
Las giras interminables, las entrevistas robóticas y la presión de ser el soporte económico de cientos de personas empezaron a pasar factura. El brillo de la fama empezó a quemar. Detrás de las cámaras, el niño que buscaba conexión empezó a sentirse más solo que nunca. Tenía el mundo a sus pies, pero no tenía tierra firme donde pararse. Es en este capítulo donde vemos nacer al Justin rebelde, que los medios tanto amaron destruir. Lo que la gente llamó arrogancia, a menudo era simplemente un grito de auxilio de alguien que no sabía cómo pedir espacio. En el próximo bloque, veremos qué sucede cuando la presión rompe el cristal y cómo la búsqueda de libertad llevó a Justin a los callejones más oscuros de la autodestrucción. Hay una frase que dice: aquel que no tiene permitido ser un niño, terminará siendo un adulto que no sabe cómo serlo. Para el año 2013, la grieta en el cristal ya no se podía ocultar. Vimos a un Justin Bieber que parecía estar haciendo todo lo posible por destruir la imagen del niño perfecto que el mundo le había impuesto. Pero, ¿era realmente rebeldía o era un intento desesperado de recuperar su propia piel? Cuando pasas años siendo lo que otros quieren, llega un punto en el que cualquier acto de autodestrucción se siente como un acto de libertad. El mundo, que antes gritaba su nombre con amor, ahora lo gritaba con indignación. Los titulares se llenaron de escándalos, incidentes en hoteles de Brasil, disturbios con vecinos y aquel arresto en Miami que quedó inmortalizado en una sonrisa frente a la cámara de la policía. Esa sonrisa no era de triunfo, era la sonrisa de alguien que ya no tiene nada que perder, porque siente que ya lo ha perdido todo. Nos convertimos en espectadores de un accidente en cámara lenta, consumiendo su dolor como si fuera entretenimiento. Porque, al parecer, a la sociedad le encanta construir altares, pero le fascina aún más ver cómo se derrumban. Detrás de los excesos y las malas compañías, había un joven de 19 años lidiando con una depresión profunda y una ansiedad que no se calmaba con el lujo. Justin empezó a usar sustancias no para divertirse, sino para adormecer el ruido. En sus propias palabras años después, admitió que llegó a un punto donde sus guardaespaldas entraban a su habitación por la noche para comprobar si todavía tenía pulso. Mientras nosotros hacíamos memes de su caída, él estaba luchando por su vida en el silencio de su mansión. ¿En qué momento perdimos la capacidad de ver al ser humano detrás del ídolo? Nos olvidamos de que el dinero no compra la estabilidad emocional y que la fama no llena el vacío de una identidad que nunca se pudo formar. Justin se había convertido en el villano de su propia historia, cargando con la culpa de decepcionar a millones, mientras se decepcionaba a sí mismo cada mañana. Pero es justo ahí, en el fondo del abismo, donde el eco de la verdad empieza a sonar más fuerte. Veremos cómo el silencio y la fe se convirtieron en el último refugio de un hombre que decidió que su historia no terminaría en una tragedia. Llega un momento en la vida de todo náufrago, donde tiene que decidir si se deja arrastrar por la corriente o si empieza a construir una balsa con los restos de su propio naufragio. Para Justin Bieber, ese año fue 2015. Pero la redención no comenzó con un éxito musical, comenzó con una disculpa. No una disculpa de marketing, sino un reconocimiento público de su propia fragilidad. Al aparecer en el roast de Comedy Central y dejarse humillar frente al mundo, Justin no estaba buscando perdón. Estaba buscando permiso para ser humano otra vez. Estaba diciendo: sé que fallé, pero este no es el final de mi historia. Entonces llegó Purpose. Un álbum que no solo dominó las listas, sino que le dio voz a una generación que, al igual que él, se sentía perdida. Al cantar Is It Too Late Now to Say Sorry, Justin no le hablaba solo a un viejo amor, le hablaba al espejo. El mundo, que lo había desechado un año atrás, lo abrazó de nuevo. Pero esta vez era diferente. Justin ya no buscaba la validación en el ruido, sino la paz en el silencio. Entendió que el éxito es un pésimo lugar para vivir si no tienes un hogar interno al cual regresar. En este proceso de reconstrucción, aparecieron dos pilares que sostuvieron la estructura cuando el viento soplaba fuerte: la fe y el amor. La fe no como una religión de reglas, sino como una relación de gracia, que le recordaba que su valor no dependía de su próxima canción, sino de su esencia. Y entonces apareció Hailey.
En un mundo donde todo es efímero y transaccional, encontrar a alguien que te vea sin la máscara del ídolo es el verdadero milagro. Hailey no llegó para arreglarlo, llegó para acompañarlo mientras él se arreglaba a sí mismo. Casarse joven, en medio del caos, fue su mayor acto de rebeldía contra la industria. Fue decir, elijo la estabilidad sobre la aventura, el compromiso sobre el aplauso. Sin embargo, la sanación no es una línea recta. Mientras el mundo celebraba su regreso, Justin se enfrentaba a nuevos fantasmas, la enfermedad de Lyme y los residuos de un trauma psicológico que no se borra con un anillo de bodas. Aprendió que perdonarse a uno mismo es un trabajo de tiempo completo. En el próximo y último capítulo, veremos a un Justin que, en este 2026, ha dejado de ser el rey del pop para convertirse, simplemente, en un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Llegamos a este 2026 y nos encontramos con un Justin Bieber que ha logrado lo que parecía imposible: sobrevivir a su propia leyenda. Tras años de batallar con su salud, desde el síndrome de Ramsay-Hunt hasta el agotamiento crónico, Justin tomó la decisión más valiente que un artista puede tomar: elegir su vida por encima de su carrera. Entendió que el aplauso de millones no puede llenar el vacío de una salud quebrada o de una mente agotada. El éxito, nos enseña Justin, no es un lugar para vivir, es solo un paisaje para visitar. Hoy, el niño que buscaba a un padre en los pasillos vacíos de Ontario se ha convertido en el padre que él siempre necesitó. En el rostro de su hijo, Justin ha encontrado el espejo definitivo. Ya no necesita que el mundo le diga quién es, porque lo ve cada mañana en la mirada de su familia. La paternidad ha cerrado el círculo que se abrió en 1994. Ha sanado la herida de la ausencia con la medicina de la presencia. Ahora entiende que su mayor obra no está en los rankings de Billboard, sino en el silencio de su hogar, en la paz de un lunes por la mañana donde no hay cámaras, solo amor. ¿Qué nos deja la historia de Justin Bieber? Nos deja la certeza de que nadie es demasiado joven para ser roto, pero tampoco nadie es demasiado viejo para ser sanado. Su vida es un testimonio de la resiliencia humana en la era digital. Nos enseñó que podemos cometer errores públicos y aún así tener derecho a una vida privada, que podemos ser el centro del odio y aún así encontrar el camino de regreso al amor. Justin no solo sobrevivió a la fama, la transformó en una herramienta para hablar de salud mental, de fe y de la importancia de ponerse a uno mismo en primer lugar. Al final, el niño de las escaleras nunca se fue. Sigue ahí, pero ahora ya no canta para pedir una moneda o una validación. Canta porque su voz es suya, y porque ha descubierto que el ritmo más importante no es el de una canción pop, sino el de su propio corazón latiendo en paz. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la jaula de cristal. Ojalá que, al igual que Justin, todos encontremos el valor de romper nuestro propio cristal para empezar a vivir de verdad. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like y suscribirte. También te recomiendo este video que te aparece a continuación. Seguramente te encantará. ¡Hasta pronto!